El ex integrante de Perú Posible, Carlos Brus, informó que revelará información sobre la investigación de los cuestionados pagos provenientes de República Dominicana para el financiamiento de la última campaña presidencial de Alejandro Toledo. Además, Brus afirmó que en los próximos días revelará cuáles fueron los dirigentes de Perú Posible que viajaron a territorio dominicano, agregando que estos viajes se realizaron a fines de 2010 y en los primeros meses del 2011. Asimismo, el ex Perú Posibilista negó conocer al polémico senador dominicano Félix Bautista, de quien provenieron los miles de dólares donados para la campaña. Por otro lado, negó versiones que lo acusan como gestor de las donaciones a pesar de haber sido el jefe de campaña electoral del 2011, argumentando que en ese entonces existía un comité de finanzas encargado de los requerimientos económicos. El presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Daniel Mora, anunció la aprobación del capítulo 7º de la Ley Universitaria que establece el voto universal para elegir las autoridades académicas. Mora agregó que se realizó una investigación sobre todo lo relacionado al gobierno en la Universidad Peruana, aprobando todo el capítulo en cuestión hasta el artículo 74, donde se toca el tema de elección universal. El presidente de la comisión agregó que esta medida generará cambios drásticos en el sistema universitario, dado que desde ahora la elección de autoridades será por lista única, colocando al rector y al vicerrector en una sola plancha, y en caso de no alcanzar la mayoría requerida, se iría a una segunda vuelta. Además, Mora sostuvo que la elección de decanos se regirá bajo el mismo sistema, sin embargo se requerirá un número mínimo de alumnos y docentes para el inicio de la elección. Sobre los requisitos para asumir el cargo de rector, se establece que la persona debe contar con un grado académico de doctor y tener al menos 20 años de ejercicio de docencia universitaria y 5 años en la categoría de doctorado. Finalmente, declaró que la propuesta no admite una reelección inmediata ni participación en elecciones de un rector o vicerrector que haya terminado recientemente su periodo de 5 años. Según documentación oficial, el ministro de Justicia, Daniel Figallo, recomendó 479 conmutaciones de pena e indultos de reclusos sentenciados por diferentes delitos, e incluyendo casos de narcotráficos. Estos hechos sucedieron cuando fue miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales durante el último gobierno de Alan García. Entre las condenas conmutadas se encuentran 2 casos de narcotraficantes que, luego de ser beneficiados con la reducción de sus penas, volvieron a cometer el mismo delito de acuerdo a las corroboraciones hechas. Cabe mencionar que Figallo ingresó al gobierno del presidente Humala en febrero de 2012 como viceministro de Justicia e integró la Comisión de Gracias Presidenciales en el 2010. Y en ese lapso, el grupo de trabajo emitieron recomendaciones que fueron recibidas por el entonces mandatario Alan García y fueron presentadas en 25 resoluciones supremas publicadas en el Diario Oficial. Fue durante ese periodo donde se conmutaron condenas de 74 presos de diversos establecimientos penitenciarios del país, y luego de meses el número de reducciones de penas ascendió a 156 en total. El secretario general de Perú Posible, Luis Tais, afirmó que el dinero que recibió el partido como donación a la campaña electoral del 2011 por parte de un empresario dominicano es totalmente legal y transparente. Además, aseguró que su partido no tiene ninguna razón para dudar del origen ilícito de los mencionados aportes. En declaraciones, aseguró que todo es transparente, no hay ninguna cosa extraña. El señor que algunos aseguran está detrás de todo esto es un senador de la República Dominicana durante el gobierno del presidente Leonel Fernández, por lo tanto descarta alguna razón para dudar. Tais hizo mención también que en las leyes peruanas no impiden que extranjeros, ya sean privados o entidades jurídicas, contribuyan a una campaña electoral, siempre y cuando no excedan el monto establecido en dicha norma. Como se recuerda, según un informe televisivo, el senador y empresario dominicano Félix Bautista, quien ha sido vinculado a su país al lavado de activos, aportó a través de terceros cerca de $170.000 a la campaña electoral de Perú Posible en las últimas elecciones presidenciales del 2011 por medio de cheques. Tais precisó que el dinero fue ingresado a las cuentas de Perú Posible en un conocido banco local, hecho que fue informado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Según el dirigente, este tipo de denuncias forman parte de una denominada cortina de humo con el fin de distraer a la opinión pública de las investigaciones iniciadas al expresidente y líder del Partido Aprista Peruano, Alan García Pérez, por el tema de los narcoindultos. Recordó además que el congresista Carlos Brus, entonces militante y jefe de campaña de Perú Posible, fue quien manejó ese dinero, por lo cual le exigió precisar el origen y el uso dado a esos recursos. Los dirigentes del partido político de Perú Posible emitieron un comunicado para aclarar que el aporte de $450.000 que recibió desde República Dominicana fueron informados al detalle ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, y descartar que esta donación atente contra las leyes peruanas. El 15 de marzo de este año, el actual secretario general, Luis Tais, entregó a la ONPE el informe financiero de los gastos de campaña electoral de 2011, donde se declaran los aportes de las personas naturales jurídicas que
que colaboraron con la campaña, incluyendo las empresas de origen dominicano, se leyó en el texto. Asimismo, señalan que la suma de dinero que envió al senador dominicano Félix Bautista asciende a $452.000 y fueron cobrados mediante 7 cheques en gerencia no negociables a nombre del partido Perú Posible, ya declarados ante la OMPE. El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, precisó que hay 2 tipos de investigaciones en torno a la fuga de los 5 reos de la sede judicial del penal de Lurigancho. Y asimismo, señaló que hubo colaboración de terceros en la fuga de Timaná y Puerto Rico. Reiteró que aquí hubo negligencia o engaño y aclaró que hay 2 investigaciones que involucran a 15 personas y el resultado lo dará la Inspectoría General de la Policía. Estos internos fugados recibieron colaboración de la parte exterior, dijo el ministro, y que la forma como se palanqueó indica que se hizo de afuera para adentro e indica la colaboración de terceros. El ministro de Justicia, Daniel Figallo, también acudió a la Comisión de Defensa y están evaluando que la sala de juzgamiento sea en el propio penal de reo y eventualmente otros mecanismos de comunicación. Como se recuerda, a mediados de junio, 5 delincuentes escaparon de la sede judicial del penal de Lurigancho, entre ellos Lindomar Hernández Jiménez, Puerto Rico, asesino del fotoperiodista Luis Choi. Ambos fallecieron en la intervención policial. La Comisión de Ética del Congreso aprobó por mayoría de votos la solicitud dirigida a la ministra de la Mujer, Ana Jara, acerca de la entrega de los documentos oficiales sobre la política de su departamento respecto a las donaciones destinadas a los sectores vulnerables. Esta medida tiene como objetivo verificar si algunos parlamentarios fueron beneficiados con la entrega de estas donaciones entre los años 2001 al 2013. Entre los legisladores investigados se encuentran Tomás Zamudio, Martín Rivas y Claudia Coari por la supuesta irregularidad en la entrega de donaciones provenientes del Ministerio de la Mujer. La Comisión de Ética también decidió incluir en las investigaciones al parlamentario Walter H. Romaní. Además, luego del pedido del congresista Mauricio Mulder, el grupo de trabajo también aprobó solicitar como documento de referencia todas las solicitudes de donaciones del periodo legislativo 2006 al 2011. Por último, la comisión decidió iniciar una investigación al congresista Wilder Ruiz Loaiza por la utilización de presuntos documentos falsos y por negarse a presentar los originales en el proceso. El congresista de Gana Perú, Jaime Delgado, rechazó las acusaciones de Johnny Lezcano sobre la influencia que tuvo en la modificación de la ley de textos escolares que habría permitido que los directores y padres de familia sean quienes revisen la calidad de los contenidos de los libros de los escolares y no el Ministerio de Educación. El ex titular de la Comisión de Defensa del Consumidor señaló que todo es falso. Asegura que el congresista Lezcano tiene un asunto personal con él, aunque Delgado lo desconoce. El Ministerio de Educación nunca ha controlado los textos escolares. Existía una ley, la 29694, que establecía que la certificación de los textos recaía en el CINEACE, pero al discutirse la modificación de ley, esta dijo que no era su jurisdicción, sentenció. Como se recuerda, el parlamentario Lezcano había acusado a Delgado de malograr la ley con modificaciones que dejaron la puerta abierta para textos con errores, donde se le explica y se le advierte, aunque sí que le haga caso, seguramente para aparentar que defendía a sus consumidores, señaló. El oficialista explicó que su propuesta inicial como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor era una que buscaba evitar los cobros abusivos en la venta de libros escolares, la cual terminó incluyendo la modificación a la labor del CINEACE por recomendación de este organismo, el cual consideró que no era su jurisdicción. Se aprobó la canonización de Juan Pablo II. Ya solo falta que el Papa Francisco promulgue el decreto por el que se reconoce el milagro que abre las puertas al Papa polaco a considerarse un santo. La fecha de la ceremonia la fijará el pontífice durante un consistorio de cardenales, aunque fuentes del Vaticano especulan que la celebración será en diciembre. Los cardenales y obispos miembros de la Congregación por la Causa de los Santos, que preside el purpurado Ángelo Amato, aprobaron este martes el segundo milagro por la intercesión de Juan Pablo II, que llevará a la proclamación como santo del Papa Wojtyla, informaron fuentes vaticanas. La Comisión Teológica de la Congregación para la Causa de los Santos se reunió el pasado 18 de junio para dar su primer visto bueno al milagro que hasta el momento se desconoce, aunque se asegura que se produjo en una mujer italiana que sufría cáncer y que se curó de manera inexplicable para la ciencia el 1 de mayo de 2011, el mismo día de la beatificación del Sagrado Papa. El milagro que llevó a la beatificación a Juan Pablo II se realizó en la persona de la monja francesa Marie Simon Pierre, quien se curó de manera inexplicable para la ciencia de la enfermedad de Parkinson que padecía. Asimismo, para ser venerado como santo es necesario haber producido un milagro debido a su intercesión, y para que sea canonizado debe realizarse un segundo milagro. Ese segundo milagro debe ocurrir después de ser proclamado beato.
Elizabeth Yasmín Marquina Casas, conocida como Gringacha, fue detenida en Trujillo al lado de su madre María Casas de Dios y el abogado César Chamorro por viajar en un vehículo con lunas polarizadas sin el debido permiso. Las autoridades informaron que la intervención se produjo en la cuadra 3 de la avenida Jesús de Nazaret en Trujillo y que las detenidas se encontraban indocumentadas. Luego de la identificación, la policía trujillana advirtió que la madre de Marquina Casas contaba con un antecedente penal y requisitoriada por el juzgado de Huaraz por el delito de hurto agravado. Por ese motivo, María Casas de Dios fue puesta a disposición del Poder Judicial, en tanto su joven hija entrará en un proceso de investigación por el Ministerio Público, que ha tomado la medida preventiva de dejarla en libertad. Marquina, ex recordada por la relación que tuvo con el sicario juvenil Alexander Manuel Pérez Gutiérrez, alias Gringallo, hoy en día es cuestionada por la presunta vinculación con la banda delictiva Los Perros de Coyique. Los 35 expositores del denominado elixir de higo, conocido como chimbango, usaron más de 2 toneladas de la fruta mencionada para preparar 7.000 litros de la tradicional bebida durante el 21º Festival del Chimbango 2013, realizado en el distrito arequipeño de Uchumayo. El ganador del concurso del año pasado comentó que la bebida, que tiene propiedades diuréticas y que sus antepasados consumían, está hecha a base de higo, fermentado como refresco para saciar la sed tras sus labores agrícolas. La bebida fue degustada por el paladar de jóvenes y adultos que dieron cita en la plaza principal del distrito, donde disfrutaron de música y shows en vivo. Según los agricultores del distrito, en donde no se destinó tierras especiales para el cultivo de las higueras, estas crecen en las acequias y bordos de las chacras. Recordemos que el término chimbango proviene del vocablo quechua chimbar, que significa cruzar el río a pie, desafiando la corriente. Más de un centenar de familias de sectores adyacentes al complejo arqueológico Chanchán serán capacitadas para producir artesanía basada en la iconografía de la cultura chimú, como parte de un proyecto de talleres productivos impulsados por el Ministerio de Cultura. Durante la ceremonia de apertura de la iniciativa denominada Manos Productivas de Chanchán, se contó con la participación de unos 150 actores, quienes escenificaron fragmentos de la historia del reino chimú. En la cita se resaltó la importancia de fortalecer la identidad cultural de los pobladores de la zona y desarrollar para ellos oportunidades económicas a partir de la valoración del concurrido sitio arqueológico. Los talleres se dictarán durante 2 meses de manera totalmente gratuita y estarán enfocados a la elaboración de productos utilitarios o decorativos, teniendo como materia prima a elementos naturales de la zona como el barro, el carrizo y el cuero. El proyecto comprende también la difusión de información sobre las acciones de conservación realizadas en Chanchán, la cual es considerada una de las ciudadelas de barro más impresionantes del mundo. Varios puestos del mercado anexo e interior del principal centro de abastos de Piura permanecen cerrados tras el desalojo de 38 comerciantes en el sector conocido como La Pera. Dicho desalojo se habría producido en horas de la madrugada para no ocasionar revueltas durante el hecho. Sin embargo, el comercio se realiza de manera normal en la sección de frutas, verduras y flores, así como el tránsito que circula por las diferentes arterias del mercado central. Mientras personal de la Policía Nacional resguarda el centro de abastos para evitar que los comerciantes regresen al lugar de donde fueron desalojados o se produzca algún conato de violencia. Un cohete ruso de clase pesada que llevaba 3 satélites del sistema de navegación GLONASS se estrelló a menos de un minuto después de su lanzamiento desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán. Según la industria espacial, durante el lanzamiento del cohete tuvo lugar una situación de emergencia, desviando su dirección hacia un lado mientras despegaba, y al intentar corregir su dirección, la nave siguió con sentido opuesto. Esto provocó que el cohete impacte en una zona despejada, pero el fuego era de gran impacto al contener alrededor de 600 toneladas de combustible con componentes altamente tóxicos. Hasta el momento no hay informaciones de víctimas. Según los miembros del Servicio de Búsqueda y Rescates, las comunidades que se encuentran a los alrededores no corren ningún tipo de peligro al encontrarse 70 kilómetros de la zona dañada. Se sabe que la causa del accidente podría haber sido por un problema en el motor o el sistema de control. Por otro lado, se estima que las pérdidas materiales suman los $200 millones. El segundo favorito del torneo, Andy Murray, se metió por 6ª vez en los cuartos de final de Wimbledon, tras superar a Mikael Jusny por 6-4, 7-6 y 6-1 en el Court Central. Murray llegó a 15 victorias seguidas en césped, ya que ganó el trofeo en Queens, antes de llegar al All England Club. El inicio del encuentro lo vio tomar rápidamente el control, y con un solo quiebre en el tercer juego fue suficiente al cometer solo 4 errores no forzados. Tras estar 2-0 en el segundo set, Murray perdió 5 juegos consecutivos, pero gracias a su trabajo con la devolución, pudo forzar un tiebreak, y en el desempate el escocés también tuvo que remontar un 3-5, ganó los 4 puntos consecutivos.
Jusny recibió atención médica en su hombro derecho antes del inicio del tercer set, donde Murray quedó rápidamente 3-0 y no soltaría la ventaja para asegurar el festejo tras 2 horas y 37 minutos. En la siguiente ronda enfrentará al español Fernando Verdasco.